Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 24. Tú otra vez. Todas estas personas han despertado la fuerza del dragón, pero Liz no. Will giró la cabeza y miró a Liz con extrañeza. Realmente no podía percibir ese poder milagroso en ella. Creía firmemente en la metafísica y el destino, así que, en su opinión, Liz, como gobernante fundadora del reino dragonite, debería haber sido una protagonista principal de esta era, o al menos, un personaje crucial. Y, sin embargo, un personaje así no había despertado la fuerza del dragón. A Will le decepcionó un poco. Si Liz hubiera despertado la fuerza del dragón, podría haber acelerado su crecimiento o incluso aumentado su poder de combate. El banquete esa noche era, en realidad, una forma de presentar a Will a los miembros del clan, pero también de tranquilizarlos. En la época actual, donde los invocadores de bestias tenían un alto estatus, Liz, como gobernante de una nación, podía controlar a muchas de las bestias de su reino, pero ninguna era suya. Por el momento, esto podría no tener un gran impacto. Pero con el tiempo, algunas personas inevitablemente quedarían insatisfechas, preguntándose por qué alguien que ni siquiera era un invocador de bestias debía gobernar una nación. Incluso podrían surgir individuos ambiciosos que busquen usurpar el trono con el poder de sus propias bestias. En ese momento, Liz podría enfrentarse a una crisis. Si Liz cayera, el clan dragonite, como antigua familia real, sin duda no sería tratado con amabilidad por un nuevo rey e incluso podría ser desarraigado por completo. Debido a esto, muchos miembros del clan dragonite se habían sentido incómodos con el asunto durante mucho tiempo. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Liz había empezado a criar a su propia bestia. Aunque empezaba tarde, con los abundantes recursos que tenía a su disposición, ponerse al día no sería un problema. Lo único de lo que no estaban seguros ahora era del potencial de este cachorro de bestia y de si sería poderoso en el futuro. El banquete continuó. Los acontecimientos posteriores tuvieron poco que ver con Will. Liz, que rara vez veía a los ancianos de su clan, tuvo que ir a saludarlos a todos y aprender de su experiencia. Will lo encontró todo increíblemente aburrido y se debatía en los brazos de Liz, deseando escapar. Estia. Sí, mi señora. Lleva a Lan a tomar leche. Seguro que el pequeño tiene hambre. Liz transfirió a Will de sus brazos a los de su criada personal. Había malinterpretado los forcejeos de Will como hambre. Por supuesto. Me llevaré al señor Lan ahora mismo. Estia tomó a Will y lo llevó a una mesa cercana. Un producto lácteo de alta calidad como la leche Momo estaba disponible en todas las mesas de un banquete como este. No había necesidad de buscarlo en otro lugar. Señor Lan, por favor espere aquí obedientemente. Estia colocó con cuidado a Will sobre la mesa y luego tomó un pequeño tazón para llenarlo con leche Momo. Aunque Estia había sido brusca con Will cuando se conocieron, por el bien de Liz, ahora era muy respetuosa y atenta. Por desgracia, Will no tenía nada de hambre. Solo estaba aburrido y quería pasear. Voy a dar un paseo. Nos vemos, hermana. Mientras Estia servía la leche sin mirar, Will saltó de la mesa. Una caída desde esa altura no le haría daño, ni siquiera a una cría de Pokémon. En cuanto aterrizó, Will se agachó bajo el largo mantel, impidiendo que Estia lo viera de inmediato. Pero después de meterse debajo, se sobresaltó al ver una pequeña cara que apareció de repente frente a él. ¿Tú otra vez? ¿No estabas durmiendo? A Will casi se le sale el corazón del pecho al contemplar a la estoica chica. Iris parecía recién despertada. Su cabello estaba hecho un desastre y aún llevaba el mismo vestido de princesa azul cielo de aquella tarde. Iris miró a Will, que maullaba ante ella, con una expresión de confusión en el rostro. De repente, lo levantó y lo envolvió en la falda de su vestido. Al momento siguiente, el mantel se apartó y apareció el rostro ansioso de Estia. Princesa Iris, ¿qué haces aquí? ¿Por casualidad has visto una bestia celeste? Estia estaba un poco confundida, pero era evidente que su principal preocupación era la desaparición de Will.
Si realmente desaparecía por su negligencia, estaría en serios problemas. Iris negó con la cabeza. Sus pequeñas manos, aferradas al dobladillo de su vestido, se apretaron ligeramente. Will no tenía idea de lo que estaba sucediendo afuera y luchó frenéticamente, haciendo que el bulto de su falda se moviera. «Princesa Iris». Un destello brilló en los ojos de Hestia. Arqueó una ceja, observando el vestido que se meneaba, maullaba y temblaba. «No sé nada», dijo Iris obstinadamente, volviendo a sacudir la cabeza. «Princesa Iris, por favor, entregue al señor Lan de inmediato. Aún no ha cenado. No crecerá ni se hará fuerte». ¿Quién era Hestia? La doncella principal del reino dragonita era una figura que se atrevía a reprender severamente incluso a la mismísima reina Liz. ¿Qué era una princesita en comparación? Oh. Iris no le tenía miedo a Hestia. Solo cedió al enterarse de que Will no había cenado. Se bajó la falda, dejando que Will escapara. ¿Qué quieres? Will salió corriendo y miró a Iris, completamente desconcertado. Realmente no podía entender las intenciones de una chica tan estoica como ella. Era imposible de entender. Su Alteza, ¿por qué hizo eso? Hestia también tenía curiosidad por lo que pensaba Iris y preguntó. Es lindo. Lo quiero. Will y Hestia se quedaron sin palabras. Así que no había ninguna razón compleja. Iris lo había hecho simplemente porque pensaba que un Dratini era lindo y quería estar cerca de él. Pero él es el compañero de su majestad. No puedo entregárselo, Su Alteza, explicó Hestia pacientemente mientras traía un tazón de leche para alimentar a Will. Will no quería beberlo, pero Hestia ya le había puesto el cuenco en la cara. Temía que si no lo bebía, le cayera en la cabeza. Iré a hablar con mi tía, dijo Iris ingenuamente, luego caminó hacia Liz entre la multitud. Yo no te aconsejaría eso, dijo Hestia mientras un sudor frío le corría por la frente. Habiendo crecido con Liz, Hestia conocía muy bien la personalidad de la reina. Podía regalar con total libertad lo que no le importaba. Pero lo que sí le importaba, lo aferraba con fuerza, incluso si el dorso estaba completamente morado. Estaba segura de que Liz jamás le daría lana a Iris. No había ninguna posibilidad. Pero Iris no escuchó nada y, tercamente, corrió hacia Liz para preguntarle. Un minuto después, regresó corriendo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Ves? ¿Qué te dije? Hestia negó con la cabeza, sin sorprenderse en lo más mínimo. Terminó de darle la leche a Will y estaba a punto de coger una servilleta para limpiarle la boca. Pero en el instante en que se giró para cogerla, se dio la vuelta y vio que Iris estaba abrazando a Will y sollozando. Las lágrimas y los mocos de Iris estaban esparcidos por todo el cuerpo de Will. Y la leche de Will en la boca y la nariz estaba esparcida por todo el vestido de princesa de Iris. La mejilla de Hestia se contrajo al observar la escena. La servilleta se le cayó de la mano y sus brazos cayeron flácidos a los costados. Sintió como si todo su mundo se derrumbara. Capítulo 25. El arte autodidacta de la ternura. El banquete terminó. Liz llevó a Will de vuelta a sus aposentos. Sin embargo, en cuanto se acostaron, Will empezó a sentirse incómodo. Sabía lo que estaba pasando. Estaba a punto de mudar de piel de nuevo. ¿Cómo puede ser tan pronto? ¿Será porque estoy recibiendo demasiada nutrición? Will recordó que acababa de mudar esa misma mañana. Para un Dratini salvaje, mudar una vez al día ya era bastante rápido. No esperaba que su propio ritmo fuera aún más rápido, necesitando mudar de nuevo por la tarde. O quizás, esta era la velocidad normal de un Dratini en la era de las bestias primigenias, y la frecuencia de mudas simplemente se había ralentizado en la era de las ligas. Esto no era imposible. Con el paso del tiempo y el progreso de las eras, la presión de supervivencia de los Pokémon disminuyó gradualmente, y su capacidad natural de crecimiento también disminuyó. Al fin y al cabo, ya no necesitaban luchar con uñas y dientes por la supervivencia, por lo que sus genes de fortalecimiento se debilitaron con el tiempo. Bastaba comparar al antiguo y gigante Dragonite del faro con el rechoncho Dragonite de 2 metros del futuro para apreciar la diferencia. Así que, quizás en esa época, mudar 2 veces al día era lo normal para un Dratini. Si ese era el caso, sin embargo, Will no tenía ni idea de lo grande que llegaría a ser. Lan, ¿qué pasa? Liz, ya en camisón, miró a Will con extrañeza. Aunque no entendía lo que decía, percibía que parecía incómodo. No, tengo que encontrar la manera de que Liz me ayude a mudar. Si no, ¿cómo voy a vivir si tengo que pasar por esto 2 veces al día?
Los grandes ojos llorosos de Will se movían de un lado a otro. Entonces, empezó a frotarse con fuerza contra la cama. Al poco rato, un trozo de piel blanca, arrugada y translúcida se desprendió. ¿Estás mudando de nuevo? Al ver esto, Liz comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Miau de Will se acurrucó en los brazos de Liz, se acurrucó contra ella y miró hacia arriba con los ojos muy abiertos, emitiendo deliberadamente un sonido suave y sin sentido. Maldita sea, no puedo creer que tenga que fingir ternura, pensó Will, sintiendo una profunda vergüenza. Era la primera vez que hacía algo así, pero le sorprendió lo bien que lo hacía, como si fuera un genio nato de la ternura. No, Lan. Tienes que hacerlo tú mismo. Liz se dio cuenta de que Will le pedía ayuda para mudar. Pero recordó las palabras de los eruditos en bestias y aún así giró la cabeza, rechazando su petición. Miau de Will aumentó la intensidad. Esta vez, concentró la humedad en su cuerpo y la llenó hasta sus ojos, mientras emitía un gemido un tanto lastimero. Oh, ¿qué debería hacer? Ante esos ojos llorosos y brillantes, la resolución de Liz comenzó a tambalearse dramáticamente. Miau al ver su oportunidad, Will gimió aún más fuerte, rodando por toda la cama en un aparente ataque de agonía. ¿De verdad es tan doloroso? Supongo que tengo que intentarlo. Sorprendida por las acciones de Will, Liz lo abrazó rápidamente. Luego, con cuidado y delicadeza, le arrancó un trocito de la piel mudada. Esperó un momento y, al ver que Will no reaccionaba violentamente, continuó. Miau el sonido que Will emitió esta vez fue diferente al anterior. Era un sonido de consuelo. Esto es sorprendentemente relajante, pensó Liz. Dejó escapar un suspiro de alivio y aceleró el proceso de pelado. Al mismo tiempo, poco a poco se fue acostumbrando a la sensación. Mirando el trozo de piel en su mano, lo amasó un poco y descubrió que tenía una textura maravillosa y era muy resistente. Enseguida se dio cuenta de que la piel que Will había mudado era de muy alta calidad. Sin embargo, un trozo tan pequeño no era suficiente para hacer nada por ahora. Decidió recogerlo todo y ver qué podía hacer en el futuro. Con la ayuda de Liz, Will terminó su muda en menos de 5 minutos. No tuvo que esforzarse en absoluto. Solo tuvo que quedarse allí tumbado y recibir los cuidados de Liz. Técnica de ternura, adquirida. Pensó Will, moviendo la punta de su cola con satisfacción. Aunque esta técnica de ternura no aparecía en su pantalla de estado y era inútil contra otros Pokémon, era una superarma contra las bestias de 2 patas, especialmente las hembras mayores. Bien, ya puedes dormir plácidamente, ¿verdad? Liz no pudo evitar sonreír al ver lo cómodo que se veía Will. Luego lo rodeó con sus brazos, atrayéndolo hacia sí, lo cual apenas podía considerarse generoso. Los dos se apoyaron el uno en el otro y poco a poco se quedaron dormidos. Los días pasaron y una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Una mañana, antes de que Will hubiera siquiera abierto los ojos, sintió que le levantaban la cabeza. Lan, hora de desayunar. Abre bien la boca. La suave voz de Liz sonó junto a su oído. Sin siquiera levantar los párpados, Will, obedientemente, abrió la boca y esperó a que lo alimentaran. Al instante siguiente, le colocaron la tetina del biberón en la boca y comenzó a succionar con avidez. Después de terminar su desayuno, se dio la vuelta, con la intención de dormir un poco más contra Liz, pero ella claramente tenía otros planes. Ya no duermes más. Ya no eres un bebé. Es hora de ir al jardín de infantes. Liz levantó a Will, que ahora medía 2,5 metros de largo, y lo sacudió un poco. Así es. Will ya medía 2,5 metros, lo que lo hacía más largo que un futuro Dragonite, que solo medía 2,2 metros. En realidad, no era tan sorprendente. Después de todo, incluso un Dratini de la era de las ligas medía en promedio 1,8 metros, no muy diferente del Dragonite, mucho más pequeño. En la actual era de las bestias primigenias, era normal que la longitud de Will superara con creces la de sus futuros descendientes. Y como apenas había dejado atrás su etapa infantil, no iba a dejar de crecer. Todos, incluida Liz, quedaron asombrados por su ritmo de crecimiento. Muchos miembros del clan Dragonite que dudaban de su potencial ahora estaban convencidos de que se convertiría en una poderosa y majestuosa bestia primigenia. ¿Jardín de infantes? ¿Estás bromeando? Soy un Pokémon, ¿y quieres que vaya al jardín de infantes? Will abrió los ojos y primero revisó su pantalla de estado. Dratini potencial. Azul nivel 5 tipo. Dragón habilidad. Muda de piel altura.
2,5 m peso. 4,3 kilogramos. Will observó su estado y lo comparó con su época como Weagle. Se dio cuenta de que su progreso había sido más rápido en su vida anterior. Para entonces, ya debería haber evolucionado a un Kakuna. En esta vida, acababa de dejar atrás su etapa infantil y solo ahora tenía algo de capacidad de combate. Esto a pesar de haber consumido enormes cantidades de la supernutritiva leche Momo. La diferencia seguía siendo considerable. Si Liz no lo hubiera recogido al principio y hubiera tenido que crecer en la naturaleza comiendo plancton o peces diminutos, la diferencia habría sido aún mayor, ridículamente grande. Pero esto no le sorprendió. Los Pokémon de tipo bicho simplemente crecían rápido. Esa era su mayor ventaja sobre los demás tipos. Si un Pokémon de tipo bicho creciera tan lento como uno de tipo dragón, sería completamente injusto. No solo serían más débiles a largo plazo, sino que su esperanza de vida también sería mucho menor. La única ventaja que podrían tener se podría resumir en una palabra despectiva: baratos. Bueno, vámonos. Hay muchos otros amiguitos en el jardín de infancia. Tienes que llevarte bien con todos, ¿de acuerdo? Capítulo 26. El niño problemático del jardín de infancia. ¿De verdad existe un jardín de infancia de verdad? Will estaba conmocionado. Se encontraba en una llanura en el extremo norte de la capital del reino Dragonite. Allí había una escuela construida específicamente para bestias en etapa infantil y recién maduras. Al llegar, Will quedó atónito. Nunca imaginó que, en una época donde ni siquiera el sistema educativo humano se había establecido, ya se estaba intentando implementar un sistema educativo Pokémon. Pero después de asistir a clases un día, se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto era más una escuela de mascotas que una academia Pokémon. Los eruditos bestias no les enseñaban a estos jóvenes Pokémon sobre batallas ni conocimientos. Les enseñaban a cenar con elegancia, a caminar con elegancia y dónde ir al baño. Will yacía solo bajo la fresca sombra de un árbol, suspirando mientras observaba a un Meowth pasearse elegantemente por el césped frente a él. Ahora comprendía lo que estaba pasando. Los Pokémon que acudían a esta academia para educarse eran todos Pokémon de nobles. Y como nobles, naturalmente tenían que aprender la etiqueta aristocrática. Ni siquiera sus bestias eran la excepción. Esto fue una buena señal, pero también una mala. La mala señal, por supuesto, era que estaba retrasando el rápido crecimiento del Pokémon. Esta etapa dorada del desarrollo, justo después de dejar la infancia, se estaba desperdiciando en aprender cosas tan inútiles. Esta era la era de las bestias primigenias, no la era de las ligas. En la era de las ligas, daba igual aprender etiqueta o pasarse el día comiendo, bebiendo y durmiendo. Pero en esta era, ¿no era esto simplemente pedir la muerte? Cuando un enemigo llamaba a su puerta, ¿esta etiqueta salvaría a los nobles? Pero la razón por la que era una buena señal era que también demostraba que estos nobles empezaban a tratar a sus Pokémon como miembros de sus familias, y no solo como simples herramientas. ¿Acaso esos nobles obligarían a sus caballos a aprender etiqueta? No. Porque solo eran herramientas de transporte. Estos nobles solo enviaban a sus hijos a la escuela de etiqueta o contrataban tutores privados. Al mismo tiempo, este jardín de infancia también servía como instituto de investigación y observación para los eruditos en bestias. Observaban en silencio los diferentes hábitos de los Pokémon para registrarlos y estudiarlos. No. Es una completa pérdida de tiempo. Ya no quiero ser un Dratini. Will se levantó frustrado, mirando a los 30 o 40 Pokémon jóvenes en la pradera. No quería vivir una vida en la que tuviera que mudar 2 veces al día durante un año. Tenía que evolucionar, rápido. Entonces permítanme ayudarlos a todos a encaminarse por el buen camino. Una sonrisa malvada se dibujó en el rostro de Will. Observó la zona y notó que había muy pocos Pokémon grandes en la llanura. Con 2,5 metros de largo, ya era uno de los más grandes. Probablemente se debía a que la mayoría de la gente aún tenía miedo de criar Pokémon que ya eran enormes en su primera etapa. Empecemos, contigo. La mirada de Will finalmente se posó en un Shuckle. Este Shuckle medía solo 0,6 m. En la era de las ligas, esa sería una altura promedio, pero en esta era, o estaba desnutrido o definitivamente aún no había salido de su etapa infantil. En cualquier caso, Will confiaba en que no perdería contra él. Shuck. El Shuckle se sobresaltó al ver que una serpiente tan larga se acercaba a él y de inmediato metió su cabeza y sus 4 extremidades en su caparazón.
Retirar era una habilidad innata de Shukle, que aumentaba su defensa física. Múdala. A Will no le importó nada de eso. Con un movimiento de cola, Tornado se desató un ataque especial de tipo dragón. Un torbellino plateado surgió del suelo y se dirigió hacia Shukle. Shukle tilde golpeado por el ataque, los ojos de Shukle inmediatamente se convirtieron en remolinos. Sí, definitivamente un bebé, asintió Will, mirando a Shukle, que había perdido la vida de un solo golpe. Solo era nivel 5, así que su twister no era muy poderoso. El torbellino medía solo 1 metro de altura. Un tornado recién nacido, podría decirse. Aún así, Shukle fue eliminado de un solo golpe. Solo cabía una posibilidad. Era tan débil porque aún era un bebé. De lo contrario, con la increíble distribución de estadísticas de un Pokémon como Shukle, dejarlo inconsciente sería extremadamente difícil. Qué lástima no ver la barra de experiencia. No sé si obtengo EX por golpear bebés. Tendré que intentarlo unas cuantas veces más. Will miró su pantalla de estado, pero no había ningún cambio. Así que empezó a mirar a su alrededor, seleccionando a su próximo objetivo. Pero, obviamente, las cosas no iban a salir tan bien como pensaba. Gracias a sus acciones, todos los eruditos de las bestias y otros Pokémon de la llanura lo habían notado. Lorlan. Mira lo que has hecho. El erudito acorrió a revisar el estado del Shukle. Aliviado al descubrir que solo estaba desmayado temporalmente, se levantó, preparándose para reprender a Will. Alto. El señor Lan no es como las demás bestias. Otro erudito, el erudito B, lo agarró del brazo y miró a Will con recelo, temeroso de que se volviera loco de repente. Su recordatorio hizo que el erudito comprendiera de inmediato la situación. Estas bestias, propiedad de nobles, nacían de huevos y habían vivido junto a sus amos desde su nacimiento. Carecían de instintos salvajes. Pero Will era una bestia salvaje que su majestad había traído del desierto. Will los miró y luego simplemente se alejó, volviendo a la sombra del árbol y fingiendo ser un buen niño. Parece que Lorlan no tiene intención de atacarnos. Quizás simplemente tuvo un desacuerdo con esta bestia tortuga. No lo sé. Primero llevémoslo para que le hagan un diagnóstico completo. Está bien. Al ver a Will tumbado y sin moverse, los dos eruditos dieron un suspiro de alivio, luego tomaron el Shukle y se fueron. Después de que ambos se fueran, Will se levantó con una sonrisa. Esta vez, su mirada se posó en un Tediursa de medio metro de altura, sin duda un bebé. Un minuto después, el villano Will había provocado que el otrora adorable Tediursa, que se chupaba el dedo, se desmayara. Está bien, antes de que esos dos regresen, seguiré luchando. Mi objetivo es subir 2 o 3 niveles hoy. Will se levantó con fuerza, levantando la cabeza para observar la zona en busca de personas. Al confirmar que estaba solo, comenzó a intimidar a los bebés sin piedad. Hola. Toma esto. Por la tarde, cuando el erudito A y el erudito B regresaron a la pequeña llanura, sintieron como si su mundo se derrumbara. El Tediursa estaba sentado en el suelo, gimiendo a mares. El Houndour tenía un gran chichón en la cabeza y ladraba furiosamente a Will, que dormitaba bajo un árbol a lo lejos. Además de ellos, el suelo estaba sembrado de un montón de Pokémon desmayados. Rattata, Weedle, Bellsprout, Sandshrew, Meowth, hasta donde alcanzaba la vista, todos los Pokémon estaban tirados en el suelo o heridos. ¡Cielos! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Alguien puede explicarme? Los dos eruditos se llevaron las manos a la cabeza, al borde del colapso mientras contemplaban la escena de carnicería. El Shukle, que había regresado, temblaba en la espalda, mirando fijamente a la gran serpiente bajo el árbol. La serpiente pareció percibir su mirada, abrió un ojo y le dedicó una sonrisa amistosa. Los ojos del Shukle se pusieron en blanco y se desmayó del susto. Los Pokémon que aún estaban conscientes vieron llegar a los dos eruditos bestia y corrieron de inmediato a delatarles. Aunque los eruditos no entendían lo que decían, por sus miradas y gestos, pudieron ver claramente que la causa de todo esto era el adorable y educado Dratini bajo el árbol. Señor Lan, es, sin duda, un niño problemático. Capítulo 27. Promovido por la fuerza. Cayó la noche. Liz aún no había regresado, pues al parecer alguien había solicitado una audiencia con la reina. Will yacía solo en la cama, dando vueltas con entusiasmo mientras consultaba su pantalla de estado personal. Dratini potencial. Azul nivel 7 tipo. Dragón habilidad. Muda de piel altura. 2,5 m peso.
4,3 kilogramos, jaja, no está mal, no está mal. Realmente obtuve experiencia, asintió Will con satisfacción. Aunque solo había subido 2 niveles tras derrotar a 30 o 40 niños pequeños, estaba muy contento. Al fin y al cabo, no se había esforzado casi nada en esas batallas. Muchos Pokémon fueron eliminados de un solo golpe o fueron fácilmente perseguidos. Apenas había recibido heridas. Aún así, a este ritmo, probablemente solo pueda llegar al nivel 10. Después de eso, luchar contra estos bebés probablemente no sirva de mucho. Will suspiró, tumbado en la cama. Aunque su situación actual era cómoda y segura, y no parecía haber necesidad de buscar dificultades, Will, como transmigrante con cierto conocimiento del futuro, no podía simplemente relajarse. La era de las bestias primordiales fue una época en la que la pérdida de vidas alcanzó su cenit. En la era antigua que la precedió, solo había guerras de supervivencia entre Pokémon, y no arriesgaban sus vidas para atacar a otros Pokémon a menos que fuera absolutamente necesario. En la era de las ligas que vendría después, fue una época de gran paz, no solo para los humanos, sino también para los Pokémon. Incluso los Pokémon salvajes rara vez luchaban a muerte. Con la intervención humana, el número de Pokémon domesticados aumentó drásticamente, mientras que la población salvaje disminuyó. Esto significó que los recursos dejaron de ser escasos para los salvajes, por lo que la competencia a muerte se convirtió en un fenómeno poco común. Solo en esta era de las bestias primordiales la guerra se desató en todas partes. Pokémon contra Pokémon. Humanos contra Pokémon. Humano contra humano. La guerra de las Islas Remolino en Johto, la guerra de la verdad en Teselia, la gran guerra de Kalos, todos estos famosos conflictos tuvieron lugar durante esta época. Como dice el refrán, lo que ha estado dividido por mucho tiempo debe unirse, y lo que ha estado unido por mucho tiempo debe dividirse. Las llamas de la guerra y el saldo de muertes estaban destinadas a ser los ganchos que traerían una nueva era. La era de las ligas definitivamente llegará, pero eso también significa que las etapas media y final de esta era de las bestias primordiales estarán llenas de guerra. Innumerables humanos y Pokémon morirán. Solo después de presenciar ese horror, cada vez más personas comprenderán el problema y alzarán la bandera de la paz. El reino Dragonite, como única nación en la región de Johto en este momento, inevitablemente se verá arrastrado a una guerra, probablemente contra la vecina región de Kanto. Will meneó la cola con frustración. Era precisamente por esta situación que estaba tan desesperado por subir de nivel. Si Liz hubiera sido la reina de una nación en la pacífica era de las ligas, él habría holgazaneado más que nadie, tal vez incluso habría permanecido como un Dratini toda su vida. Tengo que al menos evolucionar a un Dragonite. Así, aunque pierda la guerra, podré llevar a Liz a un lugar seguro. Will volvió a mirar su pantalla de estado. Necesitaba alcanzar alrededor del nivel 30 para evolucionar a Dragonite. No debería tardar mucho, pero su progreso definitivamente no sería tan rápido como en su vida pasada como Beedrill. En aquel entonces, él, Wally y Millie volaban a todas partes. A los oponentes que podían vencer, los enfrentaban en solitario. A los que no, los atacaban en masa. Casi nunca perdían una batalla y ganaban experiencia constantemente. En esta vida, solo era un Dratini solitario. Todas las batallas las tenía que librar él solo. Clic. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Will ni siquiera giró la cabeza. Solo Liz podía entrar en los aposentos privados de la reina sin llamar, así que supo que debía ser ella. Lan, ¿cómo pudiste golpear a los otros pequeños del jardín de infantes? Liz entró, tomó la cabeza de Will en sus brazos y le tocó la nariz con el dedo. Así que fueron esos dos los que vinieron a verte. Maldita sea, de hecho me delataron. Will se quedó en blanco por un segundo, y luego se dio cuenta de dónde había estado Liz. Los dos eruditos bestia del jardín de infancia debieron haber corrido al palacio a quejarse con ella. Pero esta vez, Will se equivocó. Si bien los dos eruditos habían informado de su furia, también habían elogiado su potencial. Para ellos, aunque todos eran bebés, el hecho de que Will pudiera derrotar a docenas de otros en un solo día significaba que sin duda sería más fuerte que otras bestias cuando creciera. Así que los dos eruditos también habían venido a felicitar a la reina Liz por haber adquirido a un futuro general tan prometedor. Lo que hiciste estuvo mal, ¿entiendes? Dijo Liz, negando levemente con la cabeza de Will. Aunque lo estaba regañando, su tono era bastante suave, dando la impresión de que no estaba realmente enojada. Lo entiendo.
Lo haré de nuevo mañana, dijo Will, sacudiendo la cabeza con indiferencia y adoptando un aire de pícaro. Pequeño bribón. Liz estaba tan exasperada que tuvo que reír. A partir de mañana, ya no irás al jardín de niños. Irás a la Academia Bestia Primal. ¿Qué? ¿Me expulsaron después de solo un día? Will abrió los ojos de par en par. Había planeado avanzar hasta el nivel 10 antes de pensar en su siguiente paso. Ahora, lo ascendían a la fuerza. Aunque Will no había estado en esta academia de bestias primigenias, solo por el nombre podía adivinar que estaba llena de Pokémon con verdaderas habilidades de combate. Si la escuela a la que iba hoy abarcaba desde preescolar hasta primaria, entonces la que iría mañana probablemente abarcaría desde secundaria hasta preparatoria. ¿Cómo se suponía que su insignificante yo de nivel 7 iba a ganar experiencia allí? Tendría suerte de que no lo acosaran. La expresión de Will decayó de inmediato. Giró la cabeza, ignorando a Liz. Al verlo así, Liz no pudo evitar sonreír, pero no intentó consolarlo. Sería inútil. Después de su violento ataque en el jardín de infancia, no había forma de que lo dejara continuar allí. Además, según los dos eruditos bestia, quedarse en el jardín de infancia no era bueno para una bestia tan salvaje y llena de potencial como Will. Ir a la Academia de las Bestias Primarias, más competitiva, lo ayudaría a crecer más rápido. Está bien, vamos a dormir. Probablemente tendrás que mudar de piel otra vez cuando te despiertes por la mañana, dijo Liz, poniéndose el camisón y deslizándose en la cama, abrazando a Will. A la mañana siguiente, después de completar nuevamente su muda con la ayuda de Liz, Will parecía bastante apático. Tienes que llevarte bien con todos en la nueva escuela, ¿de acuerdo? Solo mira cómo los golpeó a todos. Will frunció la nariz, hablando con exageración. Sabía que probablemente no podría descontrolarse en la nueva escuela como ayer, pero no había nada malo en hablar basura. De todas formas, nadie podía entender lo que decía. Liz regresó al palacio para ocuparse de sus asuntos, mientras que Estia recibió la tarea de llevar a Will a la legendaria Academia de las Bestias Primordiales. La ubicación de la academia era muy estratégica. Se encontraba en la llanura más oriental de la capital del reino Dragonite. Cualquiera que no conociera el mapa no comprendería lo bien elegida que estaba la ubicación. Un poco más al este se encontraba el Monte Plata, infestado de bestias, y más allá se extendía la región de Kanto, donde se encontraba el Reino de la Tierra. Ya fuera una estampida de bestias del Monte Plata o un ataque sorpresa del Reino de la Tierra, ninguno pudo evitar cruzar los terrenos de la Academia de las Bestias Primigenias. En cierto modo, la Academia era la última línea de defensa del Reino Dragonite. Capítulo 28. Nivel 7 y de pie como un matorral. Los campos de entrenamiento de la nueva academia eran mucho más grandes que los de la antigua. Al mismo tiempo, las bestias primordiales también eran mucho más grandes. Will permaneció temblando en el centro del terreno mientras un círculo de otras bestias primarias olfateaban con curiosidad al nuevo pequeño. Ellos eran un Nidoking de 10 pies de altura, un Machoke de 10 pies de altura, un Onix de 50 pies de largo y 30 pies de alto, un Ursaring de 11 pies y medio, y un Donphan de 2 metros y medio. Hola, los saludó Will con cautela. Mientras tanto, sus ojos movían a su alrededor, buscando cualquier señal de los eruditos de las bestias primordiales. Soy la mascota personal y querida de la reina. ¿No debería haber al menos 8 o 10 personas cuidándome? Al ver que el terreno estaba vacío, Will comenzó a entrar en pánico. Estos grandes tipos no me van a golpear, ¿verdad? Ante la mirada fija de estos gigantes, Will rompió a sudar frío. La enorme presión que emanaban estas enormes bestias primordiales no era ninguna broma. El físico de las bestias primordiales de esta época era simplemente exagerado. Fácilmente duplicaban sus estadísticas de la Pokédex, o incluso más. Él nunca olvidaría este día. Ese año, era el nivel 7 en la Academia de Bestias Primordiales del Reino Dragonite, y se mantenía como un novato. Hablando de eso, algo despertó la curiosidad de Will. ¿Cómo logró evolucionar este tipo? Se preguntó Will, mirando al Nidoking que lo rodeaba. Nidorino necesitaba una piedra lunar para evolucionar a Nidoking. Estaba seguro de que los eruditos de las bestias primordiales desconocían este método evolutivo. Solo habían pasado 20 y tantos años desde que los humanos comenzaron a aprovechar el poder de las bestias primordiales. Probablemente ni siquiera habían comprendido el concepto de tipos. Entonces, ¿cómo surgió este Nidoking?
Will no creyó ni por un segundo que esta gente se atrevería a capturar un Nidoking adulto en la naturaleza. Lo más probable era que esta bestia primordial hubiera adquirido accidentalmente una piedra lunar y hubiera evolucionado. La pregunta era si su amo lo sabía. Will se quedó clavado en el suelo un rato más. Al ver que no reaccionaba, las grandes bestias perdieron el interés y se alejaron. No les interesaba un bebé tan pequeño. Uff, Will suspiró aliviado mientras se marchaban. Eso fue estresante. Escondidos en unos arbustos cercanos, dos eruditos de las bestias primordiales observaban la situación en secreto. El señor Lam parece comportarse bastante bien. Creo que simplemente está muerto de miedo, jajaja. Los dos eruditos vigilaban constantemente el estado de Will. No era cosa de risa. Claro que no se atreverían a dejar que el niño mimado de la reina saliera lastimado en la academia. ¿Acaso deseaban morir? Después de eso, el resto del día de Will fue pacífico. Esa noche, se escondió en un pequeño lago en un rincón de la Academia Bestia Primordial, asomando la cabeza silenciosamente para observar el entorno. Había pasado el día analizando las cosas, y esta academia era completamente diferente a su antiguo jardín de infancia. Ese jardín de infantes era solo una guardería, donde se enseñaba a los pequeños de la bestia primordial algo de etiqueta básica y se dejaba todo así. Pero la Academia de las Bestias Primordiales estaba realmente enfocada en aumentar el poder de combate de sus estudiantes. Los criaban como soldados de reserva para el campo de batalla. Los eruditos organizaban batallas para las bestias primordiales, no solo 1 contra 1, sino incluso 3 contra 3, 5 contra 5 y batallas en equipos más grandes. Y no les preocupaba que las bestias primarias se dejaran llevar. Contaban con un sistema de protección de 2 capas. La primera etapa consistía en que la mayoría de los recién llegados a la academia debían pasar por un período de campo de entrenamiento. El objetivo principal era enseñarles a obedecer órdenes sin rechistar. Al oír un silbido, debían dejar de luchar de inmediato. Desobedecer significaba pasar hambre o incluso recibir una paliza. Este campo de entrenamiento duraría más de medio año, hasta que el sonido del silbato se les grabara en la piel. En realidad, este entrenamiento no fue cruel. En la vida pasada de Will como humano, la gran mayoría de los soldados del mundo pasaron por lo mismo, con un entrenamiento diario a menudo 10 o 100 veces más duro. Sin embargo, Will sabía cómo se trataba a los Pokémon en la era de las ligas, donde los humanos los apreciaban como a sus propios hijos. En comparación con esa época, este tipo de entrenamiento parecía indignante. En la era de las bestias primigenias, la mayoría de la gente no veía a las bestias primigenias como familia ni compañeros, sino como armas para lanzar al campo de batalla. Se había llevado tan bien con Liz estos últimos 2 días que había olvidado que, para la mayoría, no era un Pokémon, sino una bestia primordial. Por muy alto que fuera su estatus o lo bien que lo tratara, seguía siendo solo una bestia primordial. La segunda capa de protección la formaban las bestias primordiales veteranas del ejército regular que acompañaban a los académicos. Cada académico contaba con una bestia primordial adulta de alto nivel que había luchado en el campo de batalla. Estas bestias primordiales eran poderosas, emocionalmente estables y perfectamente capaces de reprimir a las tropas de reserva subadultas de la academia. No voy a ir a ese campo de entrenamiento habitual, es una completa pérdida de tiempo. Prefiero encontrar oponentes adecuados para luchar. La mirada de Will recorrió su entorno. Como había descubierto, la academia no estaba llena exclusivamente de bestias primarias subadultas en entrenamiento de combate. También había bestias primarias adolescentes y jóvenes que ya habían pasado la infancia, pero que aún seguían en entrenamiento de obediencia. Los adolescentes se encontraban principalmente en su segunda etapa evolutiva, con niveles entre 20 y 30. Definitivamente no era rival para ellos. Pero los juveniles podrían ser manejables. Estos juveniles se encontraban principalmente en su primera etapa, con niveles entre 10 y 20. Aunque solo era de nivel 7, su cuerpo era relativamente grande para su especie y entendía los enfrentamientos entre tipos. Una pelea no era descartable. Después de todo, todas las bestias primarias de esta academia luchaban por puro instinto. Los humanos de esa época aún no entendían el concepto de movimientos. Solo daban órdenes generales como respirar fuego, liberar electricidad, atacar y defender. Pero Will conocía estos movimientos al detalle. Incluso podía juzgar qué tipo de movimiento usaba un oponente observando sus acciones y luego contrarrestarlo con eficacia. Bien.
Ese es el plan. Will asintió para sí mismo en el agua. Empezaba a recuperar esa sensación de supervivencia en la naturaleza de su primera vida. La sensación hizo vibrar de emoción los genes de bestia primordial en su cuerpo. Debería priorizar la búsqueda de tipos agua, fuego, planta y eléctrico para combatir. Y puedo usar el terreno a mi favor. La mente de Will daba vueltas mientras observaba el pequeño lago en el que se encontraba. Recordó las bestias primarias jóvenes que había visto ese día y rápidamente identificó algunos objetivos potenciales. Encontrar una bestia primaria con 2 de esos 4 tipos era difícil, pero había muchas con solo uno. Tras tomar su decisión, se sumergió en silencio. Descansaría hoy, calmaría su corazón acelerado y comenzaría su conquista de la academia mañana. Will esperó hasta la noche, cuando Liz vino a recogerlo personalmente. En el viaje en carruaje de regreso a casa desde la academia, Liz sostuvo a Will y le dio algunos besos suaves. Los profesores de la academia me dijeron que te portaste muy bien hoy. Buen chico, Lan HMPH, veamos si sigues diciendo eso mañana, sonrió Will. Una imagen ya se había formado en su mente. Liz, siendo abordada por los eruditos de las bestias primordiales al día siguiente con noticias muy diferentes. Capítulo 29. Arresto del señor Lang. Al día siguiente, Will regresó a la academia. Durante un descanso, atrajo a un ponita que saltaba alegremente por las llanuras hacia el pequeño lago. Ante la mirada confusa del ponita, Will se zambulló en el lago y, desde el agua, le lanzó un twister. El torbellino, cargado con una gran cantidad de agua del lago, impactó en la cara del ponita, hiriéndolo al instante. Pero esto también lo enfureció. Ascua el ponita abrió la boca y escupió motas de fuego hacia la superficie del lago. Sipre las brasas cayeron al agua con un leve sonido vaporoso. Will, escondido en el lago, no sufrió daño alguno. Como mucho, solo sintió que el agua se calentaba un poco. Durante los siguientes minutos, Will aprovechó la ventaja del terreno para evadir constantemente los ataques del ponita. Pero este era un auténtico impulsivo. Incluso tras ser golpeado hasta quedar morado, se negó a huir y simplemente siguió mirando fijamente al lago. Finalmente, el ponita perdió los estribos. Atacó imprudentemente a Will en el agua con un tackle, solo para caer de cabeza al lago. Luchó frenéticamente durante menos de 3 segundos antes de que sus ojos se convirtieran en remolinos. Al ver esto, Will palideció de miedo. Corrió rápidamente, envolvió su cuerpo alrededor del ponita y lo arrastró hasta la orilla. Tienes un carácter impulsivo, ¿verdad? Refunfuñó Will, y rápidamente sacó a ponita del bosque y la llevó a las llanuras. Sabía que alguien vigilaba la zona. Por lo tanto, un experto en bestias seguro que saldría corriendo a ver cómo estaba la ponita desmayada. Efectivamente, menos de un minuto después de aparecer en las llanuras con el ponita, un erudito de bestias con bata blanca se acercó galopando en un tauros. Will no pudo evitar negar con la cabeza al observar al tauros de 3 metros de altura. Un tauros de ese tamaño era como un monstruo. Si aparecía en la futura era de las ligas, sin duda sería la estrella del espectáculo. Quizás solo un Pokémon legendario podría arrebatárselo. Fuerte, definitivamente de nivel 40 o superior. Will no pudo calcular la fuerza exacta del Tauros, pero basándose en su ojo para el poder de su vida pasada como Beedrill, pudo hacer una estimación aproximada. ¿Qué pasó aquí? ¿Agua? ¿Se cayó al agua? El erudito animal desmontó, se arrodilló y palpó el pelaje mojado del ponita, comprendiendo al instante la situación. Rápidamente sacó una especie de raíz desconocida de su bolsillo, la aplastó con los dedos y se la metió en la boca. ¿Lo salvó Lorlan? Lorlan es un buen chico. Lo que dijeron esos 2 eruditos no estuvo nada bien. Tras administrarle unos sencillos primeros auxilios, el erudito se giró para mirar a Will y lo elogió con una sonrisa. Incluso sacó una valla rara y se la ofreció. Este tipo de vallas solían reservarse como recompensa para las bestias que se desempeñaban excepcionalmente bien. Así es, fue todo culpa mía, asintió Will, arrebatando rápidamente la valla y girándose para marcharse. Como el ponita estaba bien por ahora, necesitaba encontrar a su próximo objetivo. Will pasó los siguientes 3 días de la misma manera. Al final del tercer día, había derrotado a todos los Pokémon tipo fuego jóvenes de la academia. Si seguía derrotando a los mismos, la experiencia que había adquirido probablemente disminuiría. El cuarto día, al llegar a la academia, Will primero se sumergió hasta el fondo del lago para comprobar su pantalla de estado. Dratini potencial. Azul nivel
10 tipo. Dragón habilidad. Muda de piel altura. 2,6 m peso. 4,5 kilogramos no está mal. Subí 3 niveles y aprendí onda trueno. Ahora, me enfrentaré a los Pokémon de tipo agua. Will ya había tomado su decisión. Los Pokémon restantes de tipo planta, agua y eléctrico eran prácticamente iguales. Contra estos dos tipos, el efecto de onda trueno sería mucho menor, pero podría aprovechar el entorno del lago. Su velocidad de movimiento en tierra era lamentablemente lenta. Tuvo que usar este lago para luchar contra Pokémon de mayor nivel. Contra los Pokémon de tipo agua, perdería su ventaja ambiental, pero el efecto paralizante de onda trueno sería mucho mayor. Gulp. Gulp. De repente, Will oyó el sonido de alguien bebiendo sobre su cabeza. Sabía que un Pokémon había venido al lago a beber, así que nadó hacia él y asomó la cabeza para echar un vistazo. Un Psyduck de aspecto tonto. Una víctima voluntaria, sonrió Will. Actuó con decisión. Las aletas blancas de su cabeza brillaron y un tenue rayo amarillo de electricidad salió disparado, alcanzando al Psyduck, que seguía bebiendo. Sí, el Psyduck tembló unos instantes y su cabeza se hundió en el agua. Will aprovechó su ventaja y se preparó para otro ataque, sin saber que todo era una trampa. ¿De verdad es el señor Lan? Me preguntaba por qué tantas bestias habían resultado heridas al caer al agua estos últimos días, y por qué el señor Lan las había traído de vuelta. Escondido tras un gran árbol en la linde del bosque, un estudioso de las bestias murmuraba para sí mismo. Durante los últimos días, había creído que Will estaba siendo un buen samaritano al salvar a esos Pokémon de tipo fuego. Para recompensarlo, incluso le había dado varias bayas raras y muy nutritivas. Pero esta era la verdad. Si no hubieran atraído deliberadamente a un Psyduck para que bebiera y comprobara su teoría, habrían permanecido en la ignorancia. Al principio, habían considerado que quizás Lord Lan simplemente odiaba a los Pokémon capaces de crear fuego, pero ahora estaba claro que no era así en absoluto. El señor Lan estaba atacando indiscriminadamente a otras bestias. No podemos permitir que el señor Lan continúe con este comportamiento irrazonable. Aunque no los mata, estas bestias a menudo necesitan descansar varios días y consumen muchas hierbas medicinales. Esto no solo retrasa su crecimiento, sino que también consume nuestro inventario, dijo otro erudito a su lado, observando la escena con preocupación. Al organizar batallas, eran extremadamente cuidadosos. Una pelea no terminaba solo cuando un bando era eliminado. A menudo, cuando un bando tenía una clara ventaja, detenían el combate. Esto era para minimizar las lesiones y el consumo de sus reservas de hierbas. La era de las bestias primigenias no era la era de las ligas, con su avanzado equipo médico. La idea de simplemente colocar una Pokéball en una máquina y curarla en segundos no existía en el mundo Pokémon. Como mínimo, una enfermera Jo y un Chansei necesitaban 1 o 2 días de cuidados minuciosos para curar por completo a un Pokémon. Las hierbas medicinales que había en la academia habían sido recolectadas por invocadores de bestias que arriesgaron sus vidas en el bosque. Eran extremadamente valiosas. Los eruditos no querían desperdiciarlas limpiando los desastres de Will. ¿Qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Capturamos al señor Lan y dejamos que la reina Liz lo discipline. No podemos hacerlo nosotros solos, ¿verdad? Ambos conferenciaron y decidieron un plan. Arresten al señor Lan. Esperaremos hasta que Lord Lan derrote a la bestia pato amarilla. Cuando esté debilitado, actuaremos. Bien. Fin del capítulo 29.